Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Leemos las Santas Escrituras en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 14. Dice Salomón: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Vamos, repítelo conmigo, diga: el fin de todo el libro, de todo Eclesiastés, de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Ahí concluye el libro. Vamos a enseñar esto en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido hacer un estudio profundo sobre este libro del Eclesiastés. Te damos gracias porque eres tú quien nos das la gracia, la sabiduría para poder entender la profundidad de lo que Salomón enseña aquí en este libro. Ahora que concluimos este libro, te pido que nos ayudes a prepararnos desde ya para entrar en la parte profética de la Biblia. Todo lo que son los profetas, las profecías, el cumplimiento y todo lo que falta por cumplirse. Dejamos en tus manos, Señor, este nuevo estudio con la ayuda de Dios. Amén y amén. Bueno, amados, yo les voy a hacer un repaso así rápido de todo lo que he enseñado durante todo este tiempo. Mi primer estudio de este libro del Eclesiastés lo titulé Una vida sin sentido, porque esto fue lo que Salomón empezó a enseñar en el Eclesiastés capítulo 1 versículo 1. Salomón empieza el libro diciendo que la vida es una vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él empieza a hablar, Salomón, al comienzo del libro, de que la vida no tiene sentido, de que nada de lo que él veía en el mundo tiene lógica, que todo es absurdo, que nada tiene razón de ser, que es como tratar de perseguir el viento. Vanidad de vanidades, dijo el predicador,
todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así que Salomón empieza a notar que la vida para él era una rutina sin sentido. Y empieza a divagar y a buscar en el mundo cómo encontrar la felicidad. Y fue por eso que Salomón incursionó en muchas cosas. Yo les di un estudio sobre el conocimiento humano y a ese estudio le llamé la vanidad del conocimiento humano. Y mostré cómo Salomón llegó a convertirse en el hombre más sabio del mundo. No había un hombre más inteligente en el mundo que Salomón. A tal grado que venían de todas las regiones del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Una de las más famosas reinas de aquel entonces, la reina de Sabá, vino a buscar sabiduría de Salomón. Y dice ella que ni siquiera la mitad de lo que ella había oído se le había contado, porque la sabiduría de Salomón superaba mucho más de lo que ella quería haber encontrado. Dice que nadie se comparaba a Salomón en sabiduría. Gastó años de su vida llenándose de conocimiento para llegar al final a darse cuenta de que nada de lo que él aprendió, todo ese conocimiento de ciencia, de arte, de literatura, de filosofía, de letras, sirvió para nada. Por boca del mismo Salomón concluyó que todo era pura vanidad y aflicción de espíritu. Luego Salomón incursionó en otro campo, tratando siempre de buscar la tan esquiva felicidad humana, y entró en un estudio que yo lo titulé La vanidad de los placeres mundanos. Ese estudio hablaba de todo lo que Salomón hizo para tratar de ser feliz a través de lo que él veía que la gente hacía. Entonces él incursionó en el alcohol, en el vino, en el sexo, a tal grado que llegó a tener 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Experimentó todos los placeres sexuales habidos y por haber. Incursionó en muchos campos del placer humano, en la risa, las riquezas, el poder, en fin, hizo de todo tratando de ser feliz, y él mismo concluye que tampoco pudo encontrar la tan anhelada felicidad, porque para él todo era una mera vanidad y aflicción de espíritu. Siempre Salomón enseñaba en 29 ocasiones que todo lo que él narraba, lo narraba desde el punto de vista de un hombre bajo el sol, es decir, el punto de vista de un hombre normal, no de un cristiano, no de un hombre religioso, sino de un hombre del mundo. Y por eso, repito, en 29 ocasiones él repite siempre la frase: el mundo bajo el sol. Luego Salomón incursionó en el ciclo de la vida y empezó a notar que la vida era una rutina sin sentido, y ahí les di un estudio sobre la vanidad del ciclo de la vida. Luego les di un estudio sobre la vanidad del mundo bajo el sol. Luego les di un estudio sobre la vanidad del hombre religioso. Salomón incursionó también en las religiones del mundo y entendió que por ahí tampoco estaba la felicidad. Luego dimos un estudio sobre la vanidad de la riqueza. Salomón llegó a ser el hombre más rico del planeta y terminó descubriendo que esto tampoco trae la felicidad. Hablamos de grandes hombres multimillonarios y hemos demostrado que la felicidad no está ahí. Luego dimos un estudio de la vanidad de las injusticias humanas. Salomón observaba cómo habría tanta injusticia en el mundo y cómo los hombres bajo el sol son expertos en injusticias. Y luego dimos un estudio sobre la vanidad de la vida y la muerte. Y Salomón concluyó que la vida no tiene sentido, porque al fin y al cabo todos vamos a terminar en el mismo lugar. Esto lo veía Salomón. Salomón decía que daba lo mismo rey muerto que un plebeyo vivo. O sea, para Salomón le daba lo mismo la vida o la muerte, porque para él no tenía nada sentido. Por último, dimos un estudio sobre la vanidad del futuro, y Salomón concluye que en el futuro todos vamos a terminar en la tumba. Entonces él dice: entonces no tiene sentido esforzarnos tanto por lograr metas, porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir. Eso dice Salomón. Y mi último estudio que di fue la vanidad de la juventud.
donde Salomón le habla a los jóvenes y les dice que tengan cuidado porque la vida se pasa muy rápido y hoy ellos están jóvenes, pero en poco tiempo van a estar viejos. No sé si recuerdan que lo narró en una serie de metáforas muy hermosas donde él habla que las ventanas se cerrarán. ¿Alguien recuerda todo esto que le enseñé hace 8 días? Hoy concluyo mi libro como lo empecé. Mi primer estudio, repito, era una vida sin sentido, pero hoy quiero terminar este estudio con una vida con sentido. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Porque Salomón emprendió esta gran investigación de encontrar la felicidad y no la logró. Hasta ahora, después de muchos intentos y fracasos, Salomón concluye que la verdadera felicidad no está bajo el sol, sino que la verdadera felicidad, ¿dónde está? Por encima del sol, es decir, ¿está en quién? En Dios. Este es el tema que hoy quiero hablar. Salomón concluye y dice que la felicidad no está en este mundo, que la verdadera felicidad está en mirar por encima del sol, mirar a Dios. Entonces, basado en eso, voy a empezar mi estudio y terminarlo hoy con la ayuda del Señor. Primero, la sabiduría del predicador. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra Eclesiastés? El predicador. Entonces, ese predicador era el mismo Salomón, el que estaba enseñando en este libro. Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice Salomón: cuando más sabio fue el predicador, es decir, está hablando de él mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Lo que Salomón nos está diciendo es que dedicó su vida a analizar todos los proverbios que el mundo hablaba en aquel entonces. Dice la palabra que se convirtió en un proverbista impresionante, a tal grado de que muchos de los proverbios que tenemos en la Biblia fueron escritos por el rey Salomón. Todos estos proverbios son dichos sabios. Ahora, no todos son de Salomón. Él los recopiló, los fue anotando, los clasificó y los escribió. Otros los compuso él. Pero Salomón dice que él dedicó años a esta tarea de recopilar todos estos dichos sabios para usarlos y con estos proverbios enseñar a el pueblo de Israel, enseñarle la sabiduría. Lea conmigo esto y lo entenderá. Salomón dedicó su vida a estudiar y clasificar gran cantidad de sabias enseñanzas. Esto es un proverbio es una enseñanza sabia que se comprime en una frase, en un pensamiento corto. Eso es un proverbio. Cuando un pensamiento lo pone a recapacitar, lo pone a pensar y le enseña algo importante. Esto es un proverbio. ¿Qué más dice Salomón? Dice que se esforzó por encontrar las palabras correctas para poderlas transmitir a su pueblo de una manera clara. Es decir, Salomón tomaba las ideas de lo que escuchaba y luego componía los proverbios con palabras agradables al oído, que tuvieran rima, que tuvieran un bonito sonido y agradable para memorizar. Salomón utilizó dichos sabios y breves para lograr que sus enseñanzas quedaran bien grabadas en la mente de sus discípulos. Y es que esto es un proverbio, una frase, un pensamiento corto, pero que tiene una enseñanza profunda que puede cambiar nuestros corazones. Si usted no entiende lo que es un proverbio, pues es muy fácil. Al llegar a casa, busque el libro de proverbios y empiece a leer. Y va a ver cuánta sabiduría hay en cada uno de estos proverbios. ¿Quién estuvo conmigo estudiando los proverbios? ¿Alguien estuvo? Bueno, yo di todo un estudio sobre el libro de proverbios. Enseñé todo lo que tenía que enseñar sobre el libro de proverbios. Segundo,
hablemos de la importancia de los proverbios. ¿Por qué son importantes los proverbios? Acá lo enseña Salomón en el versículo 11, Eclesiastés 12:11. Salomón dice que las palabras de los sabios, es decir, los proverbios, son como aguijones, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hablemos un poquito de lo que Salomón está diciendo. Entonces, en el versículo 9 y 10 del capítulo 12, Salomón está diciendo que él es ese hombre sabio, ese predicador que dedicó años de estudio para componer los proverbios, y que él está usando esos proverbios para educar al pueblo, y que todo aquel que escucha esos proverbios va a poder vivir una vida acorde con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Salomón dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos que son clavados, puntillados, martillados en una pared. Hablemos un poquito de estas metáforas que está usando acá, de estos símiles comparativos que está usando Salomón. Un aguijón es una vara que usan los pastores, es una caña, y en la punta de la caña le colocan como una especie de puntilla, alfiler, bien pulida, para con esta punta estar pinchando el ganado. Entonces, si está guiando el pastor sus ovejas, y hay unas ovejas que no quieren caminar, o ganado que no quiere moverse, él con la vara les puya la cola, y entonces ellas reaccionan y caminan. Eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos, allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, el apóstol Pablo fue reprendido por el Señor Jesús. Ustedes recordarán que le apareció una luz poderosísima. Pablo cae al piso. ¿De dónde se cayó? Ningún caballo, no sea mentiroso. Se cayó, ahí no habla, todo el mundo dice que de un caballo, y nadie, ahí no dice caballo por ningún lado. Bueno, se cayó. Y cuando él cae al piso, entonces Saulo de Tarso, le pregunta al Señor, el Señor le dice, pues que qué es lo que está haciendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él oye esa voz, pregunta, ¿quién eres tú a quien estoy persiguiendo? Y el Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa frase, lo que Jesús le está diciendo, es exactamente lo que le estoy enseñando. Cuando un pastor está guiando a sus ovejas y les manda el puyo para que camine, o a las vacas o a los toros para que caminen, la reacción de estos animales es patear. Pues lógico, si le pica la nalga a la pobre vaca, pues ella tira la patada. Entonces, dar coces contra el aguijón es dar patadas contra el aguijón, es decir, tratar de evitar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere llevar a la persona por el camino. Aquí está diciendo Salomón que las palabras de los sabios, esos proverbios sabios, esos dichos sabios, son como aguijones. Y es que eso fue exactamente lo que hicimos en el estudio de los proverbios en esta iglesia. Cada vez que daba una enseñanza, por ejemplo, cuando hablamos de la mujer necia, yo sé que muchas mujeres no volvieron, porque no les gustó lo que se les estaba enseñando, pero era la verdad, eran aguijones. Cuando yo les decía, hermana, la palabra de Dios dice en Proverbios que es mejor vivir solo en el rincón de una casa que en casa espaciosa con mujer rencillosa. ¿Recuerdan todos esos proverbios? Entonces hay gente que le molesta. ¿Por qué? Porque estos sabios consejos son como ¿qué?
como aguijones. Ay, el pastor no me gusta como me dijo, pero es que yo no soy el que le está diciendo. El que le está diciendo es la palabra de Dios, que funciona como un ¿qué? Aguijón. Cuando hablamos todos estos proverbios, hablamos de todos los temas, y si no estuvo acá, pues entre a la página web, ahí están todos los estudios, creo que más de 20 estudios di sobre el libro de Proverbios. Así que estos dichos sabios, dice Salomón, son como aguijones que pullan a la gente. Estos dichos como que lo ponen a reflexionar. Cuando, por ejemplo, el Señor le habla a través de Salomón a los hombres de que no caigan en las manos de la mujer ramera. Hijo mío, no te entremetas con la mujer ramera, porque ella te enredará en sus redes. No sé si recuerdan, todo esto lo enseñamos. Hay algunos que lo escuchan, otros no. Otros dan cosas contra el ¿qué? El aguijón. Luego Salomón dice que estos dichos sabios son como clavos hincados. ¿Qué son clavos hincados? Son clavos que usted clava en una pared. ¿Cómo cuelga usted un cuadro? Pues poniéndole una ¿qué? Puntilla, un clavo para que sostenga el cuadro. Cuando usted va de campamento y va a armar una tienda de campaña, un camping, si usted no le pone los clavos, ¿cómo se llama eso? Los estacas, gracias, pues pasa un viento y usted queda allá durmiendo, pero en el aire. Entonces, para que no se le lleve la carpa, usted tiene que poner las estacas y tiene que clavarlas bien y amarrar bien duro todas estos, para que esa carpa, cuando venga el viento, pues no lo deje a usted en peloto. Entonces eso es lo que está diciendo Salomón, que esa sabiduría que él le enseñó al pueblo, para el que la quiera recibir, se convierte en unas estacas bien clavadas para que el cristiano permanezca firme y no eche reversa nunca jamás. Eso es lo que está diciendo Salomón. Ahora sí entendió. Ahora que ya entendió, vamos a leerlo. Versículo 11. Las palabras de los sabios, dice Salomón, son como aguijones. Ya entendió. Y como clavos hincados, bien clavados, son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cuántos de ustedes han sido cambiados con la predicación de esta iglesia? ¿Quién lo ha cambiado? ¿El pastor Abraham? No. ¿Qué? La palabra. Casi que el 90% de la gente que va a consultar allá a las oficinas, casi que el 90%, y aquí están testigos, Jorge, que maneja consolidación, la gente que se queda en esta iglesia se queda por la palabra. ¿Por qué? Porque aquí no se le dice mentiras, aquí se le dice la verdad, y a veces es durísima, pero es la verdad. Y otro 90% se va por la palabra, porque no la aguantan, porque dice, no, ese pastor sí, no, ese man cada 8 días una vaciada y vacié, no aguantan el voltaje. Así que esto es lo que está diciendo Salomón. Una persona que quiere de verdad ir al cielo, oye la palabra, esa palabra le duele porque es como un aguijón, lo pone a caminar quiera o no, a no ser que sea masoquista y le guste que le dé juguete cada 8 días. Y cuando esa persona ya camina derechito, entonces esa misma palabra se convierte como en un clavo que lo mantiene firme. El cristiano ya no anda por allá. Un día es cristiano y al otro día está por allá tirado bajo una mesa, tuitico vomitado. Sino que ahora es cristiano, se mantiene firme. ¿Alguien me dice amén? Lea por favor esto. Los dichos de los sabios, los dichos sabios en la boca de un siervo de Dios, guían a los hombres por el buen camino. Así como la vara en la mano de un pastor guía a su rebaño. ¿Está de acuerdo con ese pensamiento? Vuelva a leerlo y lo entiende. Los dichos ¿qué?
sabios, la buena palabra, la palabra verdadera, la Biblia, guían a los hombres, ¿por dónde? Por el buen camino, así como la vara en la mano de un pastor guía ¿qué? Su rebaño. ¿Han leído el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más sigue? En delicado pasto me hará ¿qué? Me guiará. ¿Por dónde? Por sendas de justicia. Dígame, guiará, me llevará. Esa es la tarea de un pastor, es guiar al rebaño. Y para guiarlo no piense que es tan fácil. A veces toca hablarle a la gente duro para poderla llevar. Mire lo que dice la palabra en Jeremías 23, 29. ¿Qué dice la palabra? No es mi palabra como fuego. ¿Quién dice esto? Jehová. Y como un martillo que quebranta la piedra. Analice esta frase. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que su palabra a veces es como ¿qué? Como fuego, y a veces como un martillo. A nadie le gusta que le den un martillazo, ¿no? Pero esto es lo que hace Dios cuando predicamos la palabra verdadera. Hay gente que sale aquí con chichones por todos lados, pero si se queda, le vamos a poner una venda y le vamos a bajar los turupes con papa, como hacía mi mamá cuando me caía. Pero va a ir al cielo. Llegará lleno de turupes, pero al cielo va a llegar salvo algún día. Pero ¿qué sacamos con tener un poco de cristianos bien puliditos? Ni una cicatriz, nada, las uñitas perfectas, todos lindos. ¿Y a dónde van a parar? Al infierno. Allá sí es el lloro y el cruz. Yo prefiero que me den juguete, pero que me lleven al cielo. ¿Sabía usted que una vez un hombre despertó? Y cuando despertó se sintió en tormento. Y miró y se encontró en el infierno. Y habían llamas que lo estaban quemando. Y entonces recordó a su pastor. Ese pastor que le predicó por años y le decía: deje de pecar, hermano, arrepiéntase, vuélvase a Dios, mire que usted va a terminar en el infierno, mire que, y dele. Era un pastor, haga de cuenta, un Abraham Peña, y dele. Y este hombre nunca escuchó. Pero el día que se despertó en el infierno, dijo estas palabras: ¿cuánto me gustaría, pastor, que me hubiera pullado con esa vara? ¿Cuánto me gustaría que me hubiera agarrado a martillazos? ¿Cuánto me gustaría que me hubiera bofeteado, lo que quisiera conmigo, y no despertarme hoy y descubrir que estoy en el infierno? Ya era tarde. Hay gente que no le gusta que le hablen duro, hay gente que se molesta. Dice: no, ¿qué me va a aguantar eso? Si iglesia sé lo que hay en Bogotá. Claro que hay hartas, hermano, muchísimas, pero pocas que están enseñando la verdad. Contadas con esta mano. Lea conmigo esto. Los dichos sabios en la boca de un siervo de Dios evitan que los hombres se desvíen del camino y actúan como estacas que sostienen su vida. Este me salió muy bonito, dígame que no. Eso está bueno para que lo publiquen, hermano. Los dichos sabios en la boca de un siervo de Dios evitan que los hombres se desvíen del camino y actúan como estacas que sostienen su vida. Y escríbale ahí: Abraham Peña. Yo quiero algún día, ¿verdad?, sacar un libro con todos mis pensamientos, porque tengo miles de pensamientos escritos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que Salomón dice y lo que Pablo escribió. Mire lo que Pablo escribió en Efesios 4:14. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo: entonces ya no seremos ¿qué? Inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.
Ahorita hay mucha gente que está engañada creyendo que está en la verdad, pero son millones que están convencidos que están en la verdad y no lo están. Y por eso Pablo está diciendo aquí, si usted lee lo anterior, Pablo dice que el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para lo que le acaba de leer, para que ya no seamos niños inmaduros, que hoy somos cristianos y mañana ya no, que hoy estamos siguiendo a Cristo y mañana siguiendo a una ramera para ir a acostarse con ella. Para que ya no seamos arrastrados de un lado a otro, de una iglesia se queda un mes y al mes está en otra, habla mal de donde salió, llega a esa para saber que al mes está hablando mal porque ya está en otra, arrastrados para todos lados, pero nunca sientan raíces en ninguna parte, empujados por toda corriente de enseñanzas, de doctrinas diferentes, porque no tienen madurez. Entonces Pablo dice que esos clavos que nos fijan al piso, que nos mantienen firmes, la palabra, no nos dejarán llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan que son verdad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Iglesias que parece que están enseñando la verdad, porque hablan de Dios, porque el pastor habla todo lindo, todo pulido. Dios te ama, hermano. Eso casi ni se le oye de la delicadeza. Y la gente es feliz. Ay, ese pastor es toda una ternura. ¿Y qué sacamos con esa ternura, mijo, si no le está enseñando la verdad? Si no le está corrigiendo su pecado. Lo único que le está diciendo es que está bien lo que está haciendo, pero nunca le dice que tiene que corregir el camino. Mucha de la gente que ha llegado a esta iglesia me dice: pastor, lo que he aprendido aquí en 6 meses nunca lo aprendí en 20. Yo no tenía ni idea. Me han dicho personas, yo no tenía ni idea que yo tenía que casarme. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que usted no tenía ni idea que tenía que casarme? No, allá yo servía, yo era líder, yo tenía grupos y no sé qué, sin casarse, mi hermano. Sí, no, pastor, allá lo único que había era que hacer pactos y llevar platica y listo, y usted estaba en la colada. Y llegan acá y se estrellan, se encuentran con una pared y se dan cuenta de que sencillamente no sabían nada. Otros llegan con el ímpetu del orgullo espiritual, y cuando uno le dice: hermano, si quiere servir en un ministerio tienen que hacer el discipulado. ¿Discipulado? ¿Yo? ¿Discipulado? Pastor, yo era líder en mi iglesia. Yo era un duro, yo era, mejor dicho, el chacho. Hermano, pues eso era allá, pero acá, si usted no hace el discipulado, usted nunca va a poder servir en esta iglesia. Y ahí a regañadientes entran a hacer el discipulado, y cuando terminan y los graduamos aquí, les damos su diplomita, muchos se me han arrimado a decirme: pastor, créame que muchas de las cosas del discipulado yo no las sabía. Más del 90% de lo que está en ese discipulado yo no tenía ni idea. Y eso es el discipulado. Entonces yo les digo: oiga, ¿y qué tal si entran al Instituto Bíblico? ¿Qué tal si están con nosotros 4 años estudiando la Biblia versículo a versículo? ¿Qué tal si ustedes se meten a mi cátedra de teología sistemática y hacemos un seriado de toda la teología sistemática? Se dará cuenta, mi hermano, que usted de líder no tenía nada. Usted tiene que estudiar, porque la palabra dice que los neófitos son los que tienen destruida la iglesia de Jesucristo. Pablo dice en su palabra, le escribe a Timoteo: no un neófito, no sea que enorgulleciéndose caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y eso es lo que estamos viendo, una cantidad de herejías, una cantidad de locuras. Cada día se inventan una cosa rara. Por allá salió un pastor con una manguera, es que la unción de la manguera. Ese man, ¿qué le pasa? Ese man deberían echarles a la cárcel, porque ese es un loco. ¿Dónde está escrito esas barbaridades? Por ahí vi a otro que los puso a comer pasto. Yo no sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Y todas las ovejas salieron al parque. Véalo, está en internet, hermano. Y está allá la gente comiendo pasto, endemoniados. Y a esto le llaman pastores hoy en día. ¿Nadie lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Alguien levánteme la mano a ver si es que yo soy el único que es terrestre aquí. Eso está sucediendo, hermano.
Y la gente anda como desquiciada en estas iglesias, felices y dichosas. Por ahí vi a otro quitándose la camisa, haciendo como un estricto, y quedó en peloto el hombre. Y empezó, y las mujeres alborotadas brincaban por la camisa. Yo decía, a estas mujeres, ¿qué les pasa? Son dementes, son gente que no tiene ni siquiera nunca han leído la Biblia, no saben nada de la Biblia. Y la gente anda corriendo. Otras salen corriendo porque les venden una espiga, porque algunas le echan el cuentazo, es que le venden un pedacito de la cruz de Cristo. Mucho la cruz de Cristo tenía que tener como yo no sé cuántos kilómetros, porque por todos lados venden pedacitos de la cruz de Cristo. Otros le venden agua del río Jordán. Qué tontería, ¿cuál Jordán, mijo? Eso es de la tubería, y ustedes son tan mensos que comen cuento y se la venden y la gente la compra. La gente es tan tonta que se deja engañar. Iglesia, Dios está levantando iglesias como esta para levantar a la gente y sacarla de la ignorancia. Tercero, el peligro de la información. El peligro de la información. Mire lo que dice Salomón después, Eclesiastés 12:12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo se lo voy a explicar, un versículo un poco confuso, pero si me pone atención lo va a entender. Salomón está diciendo que él es el proverbista, que él es un hombre sabio y que le está enseñando sabiduría al pueblo. Salomón le está diciendo que si reciben esos dichos sabios y los ponen en práctica, estarán firmes y no se dejarán ¿qué? Llevar de un lado para otro. Entonces después les dice, oiga, hijos míos, cuidado con tanta información que llevan ¿a dónde? A la mente. Cuidado, a más de esto, es decir, a más de todo lo que los enseñé, no se metan en más allá porque se van a enredar. El mucho estudio es fatiga de la carne. Nunca se acabarán de escribir los libros, dice Salomón. ¿Qué es lo que Salomón está diciendo? Salomón está diciendo que mucha gente, por dársela de espiritual y de muy intelectual, terminan perdiendo el camino. Terminan desviándose, leyendo tanta basura de gente que no tiene nada de Dios. Hermanos queridos, hay que tener sumo cuidado con los que hoy se llaman predicadores, los mega ungidos a nivel mundial. Hay que tener mucho cuidado con sus libros, porque muchos de esos libros son peligrosos, son enseñanzas torcidas, son enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios. Por ahí salió esta señora Ana Méndez que con otro Apocalipsis. Es peligroso, iglesia. ¿No sabían ustedes o no? Levante la mano los que sabían. Por ahí salieron con otro Apocalipsis que Dios les reveló y lo están promoviendo allá en los canales de televisión y diciendo que eso está bien, que sí, que Dios les reveló otro Apocalipsis. ¿Acaso no dice el mismo libro de Apocalipsis que el que le agregue o le quite algo a la Biblia sea anatema? ¿Cómo se atreve alguien a decir que ahora Dios le dio una nueva revelación? Eso es una mentira. Y esto es lo que está diciendo Salomón: a más de esto, a más de todo lo que les he enseñado, sea amonestado, es decir, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque no hay fin de hacer muchos libros, es decir, nunca se acabarán de escribir libros, y el mucho estudio puede terminar fatigando su carne. ¿Cuánta gente se ha desviado porque leyó un libro y ahora lo ha hecho su Biblia? Es que si lo dijo pastor fulano y el pastor sutano, eso es así. Pues no siempre, hermano. Lo único que es veraz y que nunca cambia y que siempre será firme es la palabra de Dios, nada más, absolutamente nada más. Eso es lo que está diciendo Salomón. Lea conmigo y entiende. Salomón aconseja tener cuidado con la información que llevamos a nuestras mentes por medio de la lectura. Vuelvo a repetir, Salomón está aconsejando tener cuidado con la información que llevamos a nuestra mente por medio de la lectura. No todos los libros que escriben los hombres son buenos para nuestras vidas, hermano. No todos.
Ay, pero es que se lo escribió el pastor XY, es muy famoso. Sí, pero no todos los libros son buenos, mi hermano. Tiene que, cuando vaya a leer un libro cristiano, ponga un libro a un lado y al otro lado, ¿qué tiene que poner? La Biblia. Y mire a ver si lo que este parroquiano está diciendo es bíblico, si lo está sustentando con la Biblia. Pero si esto no lo está sustentando, no siga leyendo más, mijo. Más bien, queme ese libro, porque le está enseñando una mentira. Otro, si no tenemos cuidado, estos libros, en lugar de beneficiarnos, pueden perjudicar nuestro espíritu. Hay unas barbaridades, hermano, que yo oigo por internet y después oigo a esos mismos parroquianos diciendo: lancé un libro. ¿Qué va a lanzar un libro si este pobre no sabe ni qué es lo que está diciendo? Atreverse usted a escribir un libro, primero conviértase a Cristo, hermano. Y cuando esté convertido, entonces podrá escribir un buen libro. Mientras tanto, tenga cuidado con lo que lee. Cuarto punto, la sabia conclusión. Entonces Salomón llegó al final de su vida y diciendo: aquí ya no hay nada más que hacer. ¿Para dónde miro? He mirado para todos lados y esto no tiene sentido. La conclusión, la sabia conclusión, Eclesiastés 12:13. Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, ¿para qué sigo escribiendo si siempre voy a llegar a lo mismo? ¿Para qué sigo escribiendo más? Al fin y al cabo terminaré pensando siempre lo mismo. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, es lo más sabio que un hombre puede hacer. ¿Por qué Salomón dice teme a Dios y guarda sus mandamientos? ¿Por qué no dice cree en Jesucristo y serás salvo? ¿Alguien me da la respuesta? Pues porque Salomón está hablándonos en el Antiguo Testamento, en la época de la ley judía. Salomón no tenía otra revelación mayor que la ley de Moisés. Salomón no podía hablar de la salvación por la gracia, porque esto fue revelado a la iglesia después de que Cristo vino. Salomón no podía hablar de nada más, porque lo único conocimiento que tenía de Dios era la ley de Moisés. Entonces Salomón concluye que después de haber hecho tantas cosas, después de haber incursionado por todos lados tratando de encontrar la felicidad y fracasó, él concluye que la felicidad del hombre no está bajo el sol, sino arriba del sol. Por eso dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, no hay nada más que pueda hacer un hombre para ser feliz que buscar al Señor. Y nosotros, amados, que tenemos una revelación mucho más grande que la que tuvo Salomón. Nosotros que ahora tenemos la gracia revelada de Dios a través de Cristo. Nosotros que entendemos la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros que sabemos que cuando partamos al cielo iremos a la misma presencia del Creador. Nosotros que tenemos el entendimiento de los profetas, porque ellos miraban al futuro, nosotros miramos atrás y decimos: lo que escribieron es verdad. Nosotros que tenemos toda la revelación de lo que viene por delante, nosotros con más veras podemos decir: la felicidad no está en este mundo, la felicidad está más allá del sol, está en Cristo. ¿Alguien dice amén? Lea esto, por favor. Salomón emprendió una gran investigación tratando de entender en qué consiste la verdadera felicidad y por qué medios se consigue. Eso fue lo que hizo Salomón, era una investigación. Él trató de buscar la felicidad, cómo la consigo, cómo la alcanzo, pero nunca lo logró. Después de muchos intentos y fracasos, Salomón concluye que la verdadera felicidad no se encuentra en el mundo bajo el sol, sino en Dios. Esta es la conclusión más sabia del libro. La felicidad no está aquí, hermano. Ustedes que como yo venimos de un trasfondo de pecado, porque todos venimos de allá,
Buscamos la felicidad de muchas maneras y nunca la encontramos. Pero ahora que tenemos a Cristo, ahora que Dios está con nosotros, ahora que el Padre está en nuestro corazón, vivimos felices a pesar de las pruebas, las dificultades, los problemas, las deudas y los conflictos. Nuestro gozo permanece porque Dios está con nosotros. Mire lo que escribió Salomón, hermano. Estas palabras en Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Salomón también lo había pensado antes. ¿Qué escribió Salomón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que Salomón tenía entendimiento. Pudo entender que la sabiduría estaba en Dios y no en el hombre. Y mire otro pensamiento de Salomón, Proverbios 9:10. Mire esto que escribió Salomón. El temor de Jehová, el respeto, porque esa palabra temor no me gusta mucho, es como el respeto a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermano, ¿quieres ser una persona sabia, inteligente y con un conocimiento maravilloso? Estudie la Biblia. Eso es lo que él está diciendo. El temor de Jehová, el respeto a Dios, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento, lo que usted aprenda del Santísimo, es la inteligencia. Lea este pensamiento. Al final de su libro, Salomón pudo entender lo que Dios le dijo a la humanidad siglos atrás. ¿Qué le dijo Dios a la humanidad siglos atrás que por fin Salomón entendió? Se lo dijo a Job. Job capítulo 28, versículo 28. Mire lo que Dios le dijo a Job. Esto es lo que Dios dice ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Qué es lo que Dios le dice a la humanidad? El temor del Señor es la verdadera sabiduría, y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Por fin Salomón lo entendió, iglesia. Por fin Salomón entendió que la felicidad no está en las mujeres, en el licor, en el vicio, en el pecado, en los placeres, en la fortuna, en el dinero, en el conocimiento, en la ciencia. Por fin Salomón entendió que la felicidad está ¿en quién? En Dios. Un día, amados hermanos, un día no muy lejano, todas las obras buenas o malas que los hombres han hecho serán juzgadas por Dios, aun aquellas que pensaron que quedarían en el olvido. Así concluye Salomón el libro, pensando en aquellas cosas buenas y malas que él hizo, y sabiendo que aún las cosas que quedaron ocultas, el día que Dios lo llame a dar cuentas, saldrán al aire y serán publicadas en toda la presencia del Señor. Así concluye el libro Salomón, versículo 14, porque Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio. Repita, Dios traerá toda obra ¿a qué? A juicio, es decir, todo va a ser juzgado, todo. Juntamente todas las cosas, todas, sean buenas o sean malas, nada va a quedar encubierto, es lo que dice Salomón. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón llegó a la conclusión que nadie se va a escapar del juicio de Dios, nadie. Y que todo lo que él hizo, bueno y malo, tendrá que darle cuentas. Aún lo que hizo a escondidas será publicado en la presencia de Dios. Como dice la palabra, lo que se hace en el aposento más secreto será publicado en las azoteas. Así que termina el libro Salomón concluyendo que a quien hay que mirar y a quien hay que poner la vista es al Creador del universo. No hay que mirar bajo el sol, hay que mirar
por encima del sol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá es donde hay que mirar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.